Esta es la historia del hombre de las cámaras. En una ciudad donde la seguridad es más que una prioridad, es ley. La vigilancia se ha convertido en parte de la rutina diaria. Las cámaras están en todas partes, en las calles, en los ascensores, en los parques, incluso dentro de los apartamentos. La gente se acostumbra, aprende a ignorarlas. Después de todo, es por su seguridad, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando esas cámaras muestran algo que no debería estar ahí? ¿Qué pasa cuando la vigilancia deja de protegerte y empieza a observarte? Esta es la historia de Daniela. Una historia que, al día de hoy, nadie ha podido comprobar ni desmentir. Pero, si después de escucharla comienzas a sentir que alguien te observa desde un lugar imposible, no digas que no fuiste advertido o advertida. Daniela y su vida tranquila. Daniela tenía 29 años. Vivía sola en un apartamento del piso 12, en un edificio moderno del centro de la ciudad. Trabajaba desde casa como analista de datos para una compañía extranjera. Era una persona tranquila, muy organizada. Cada cosa en su hogar tenía un lugar definido. Desde su escritorio, podía ver parte de la cocina y la entrada del cuarto. Como todos los residentes, tenía instaladas las 3 cámaras obligatorias del sistema de seguridad ciudadana. Una en la sala, una en la cocina y otra en la habitación. La presencia de las cámaras le incomodó al principio, pero terminó por integrarlas a su vida como si fueran electrodomésticos más. A veces incluso les hablaba, en tono de broma, claro, cuando estaba sola. ¿Qué tal el show de hoy, chicos?, decía entre risas, mientras cenaba frente a la televisión. Era, en apariencia, una vida normal, hasta que todo cambió con un solo correo. El video imposible. Una noche cualquiera, mientras revisaba su bandeja de entrada, encontró un mensaje sin remitente. No tenía asunto ni texto, solo un archivo adjunto con nombre: vigilia2317.mp4. Daniela lo abrió sin pensarlo demasiado. Lo que vio la dejó helada. Era una grabación de su habitación. Se le veía a ella dormida de lado, abrazando la almohada. Pero la cámara no provenía de ninguna de las oficiales. Estaba colocada en un ángulo imposible, en la esquina superior izquierda del cuarto, justo donde no había nada. Lo que más la inquietó no fue verse dormida, sino lo que aparecía en la parte inferior del cuadro. Una figura oscura, apenas visible, de pie, inmóvil. En los últimos segundos del video, la figura dio un paso hacia la cámara y la pantalla se cortó. Daniela se quedó paralizada. Revisó las grabaciones oficiales del sistema, pero allí no había nada fuera de lo común. Pensó que tal vez era una broma, alguna edición, pero el video tenía fecha y hora, las 2:17 de la madrugada. Justo la hora en la que, según su reloj, había tenido una pesadilla extrañamente intensa. Las repeticiones. Durante los días siguientes, los correos continuaron. Uno por noche, siempre a la misma hora, siempre con una nueva grabación desde ese ángulo desconocido. Daniela comenzó a evitar dormir. Se mantuvo despierta toda la noche para comprobar por sí misma si había alguien en la habitación. Pero no pasó nada. Nada visible, al menos. Al día siguiente, recibió otro video. En él se le veía aparentemente dormida, aunque ella recordaba haber estado despierta toda la noche. La figura negra volvía a aparecer, esta vez más nítida, alta, delgada. Su rostro no se distinguía, pero parecía humanoide. En otro video se veía cómo el armario se abría lentamente por sí solo. Daniela estaba cada vez más asustada. Cambió sus contraseñas,
Llamó a soporte del sistema de cámaras, pero le aseguraron que nadie podía acceder desde afuera, que no existía ninguna cámara ubicada en ese ángulo. Las pruebas que no sirven. Daniela comenzó a grabarse con un celular desde distintos ángulos para comparar las imágenes. Incluso compró una cámara adicional y la escondió en el cuarto. Pero lo que encontraba era aún más perturbador. Sus propias grabaciones no coincidían con las que le llegaban. En una, se veía a sí misma girando bruscamente en la cámara, hablando en voz baja. En otra, despertaba de golpe con los ojos muy abiertos, pero ella no recordaba nada. Una noche, el video la mostraba levantándose y caminando lentamente hacia la cámara, hasta quedar completamente fuera de cuadro. Ese mismo día, encontró su puerta principal abierta. Las llaves seguían dentro y no había señales de entrada forzada. Ya no sabía si estaba siendo vigilada, manipulada o si su mente comenzaba a romperse. La cavidad oculta. En un ataque de desesperación, revisó una vez más la esquina donde parecía estar ubicada la cámara. Notó una ligera grieta en la pared, muy fina, muy delgada. Algo la impulsó a seguirla. Tomó un cuchillo de cocina y comenzó a raspar la pintura, con cuidado. Poco a poco, la grieta se abrió más, hasta formar una especie de hendidura. Detrás, encontró algo suave, palpitante, húmedo, algo como un globo ocular. Un ojo humano, incrustado dentro de la pared. Parpadeaba y la miraba. El encierro. Daniela gritó durante minutos. Llamó a emergencias, pero cuando llegaron, la grieta había desaparecido. La pared estaba intacta. La internaron por crisis psicótica aguda. Le dijeron que estaba agotada, que su mente le había jugado una mala pasada. Estuvo en observación durante 9 días. Cuando regresó, notó que todo en su apartamento estaba como lo había dejado, salvo por una cosa. Ahora había 4 cámaras en su casa. La nueva, ubicada exactamente en la esquina de donde había visto aquel ojo. Oficial, registrada, instalada, según ellos desde el principio. El reemplazo. Empezó a notar que sus vecinos la miraban raro. Uno le dijo: "Te ves distinta desde que regresaste". Otro mencionó haberla visto en el supermercado mientras aún estaba hospitalizada. Daniela comprendió, tarde, que algo o alguien había ocupado su lugar. Alguien que ahora vivía su vida por ella. Alguien que la imitaba a la perfección. Y que quizás siempre estuvo observando desde el otro lado de la cámara. Hoy, Daniela apenas habla con los demás. Sufre de insomnio, le teme a los espejos y nunca mira las esquinas directamente. Dice que, a veces, siente que no está sola dentro de su cuerpo, que sus pensamientos no son del todo suyos, y que al cerrar los ojos, escucha una voz repitiendo la misma frase, una y otra vez. Ya casi es hora de abrir los ojos.